Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde el Ministerio de Agricultura, que en conjunto con la Fundación Superación de la Pobreza, su programa Servicio País, hemos organizado este primer diálogo rural Santiago no es Chile, en que conversaremos con la ministra de Transportes, Gloria Huth, y nuestra directora María Emilia Andurraga, junto a un panel de expertas y también de representantes de la sociedad civil. Para partir, y mientras esperamos que lleguen los últimos invitados y también personas que van a presenciar este encuentro, los invitamos a que puedan ingresar a la página www.menti.com e ingresen el código 3753 para que podamos responder algunas preguntas relacionadas con la conversación de hoy, que tienen que ver con la conectividad física y digital de nuestro mundo rural. Ingresen al www.menti.com y ingresen el código 3753 para que vayan respondiendo las preguntas que tenemos a ver si es que conocemos acerca de conectividad en nuestro mundo rural. Tenemos una serie de diálogos que vamos a ir realizando por mientras que van respondiendo las preguntas las personas que se están conectando a este encuentro, y vamos a seguir dialogando durante los siguientes jueves hasta el 9 de julio. Vamos a conversar con el ministro de Educación el próximo jueves, después vamos a conversar con la ministra de Cultura, y finalmente vamos a cerrar el ciclo el 9 de julio con el ministro Moreno de Obras Públicas. Entonces, los invitamos a ingresar al www.menti.com y responder las preguntas que tenemos. Tienen que usar el código 3753 y responder qué porcentaje de viviendas tienen internet fijo en las comunas rurales de Chile. A ver si conocemos un poco más acerca de nuestro mundo rural, y vamos ahí votando por qué porcentaje de viviendas creen que tiene internet fijo en comunas rurales. Por mientras también saludamos a Radio Agricultura, que con su programa El Agro nos patrocina en este encuentro, y también a la plataforma El Líbero, que está transmitiendo en vivo en www.ellibero.cl. Los invitamos a ingresar a www.menti.com y usar el código 3753 para contestar las preguntas que tenemos en esta previa al primer diálogo rural de Santiago no es Chile sobre conectividad. Vamos entonces a conocer las respuestas para ir a la segunda pregunta. La respuesta correcta en esta primera pregunta es el 17%, así que hay personas que conocen efectivamente lo que pasa en el mundo rural, este 17% versus el 68% en territorios urbanos. Esa es la diferencia que hay. Ahora vamos a una segunda pregunta que tiene que ver con nuestra conectividad física. ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado por personas rurales para ir a su trabajo? Aquí vamos a ver también qué tanto conocen del mundo rural las personas que están conectadas. Les mandamos saludos a distintas personas que están en este chat conectados hoy día, de Machalí, en la región de O'Higgins, Villarrica, Cunco, en la Araucanía, Epirque, en la región metropolitana, Pemuco, Ñuble. También saludamos a personas que están desde Putre, en Arica y Parinacota, y en Torres del Paine, en las zonas extremas de nuestro país. También saludamos a personas de Colombia, Perú, México, El Salvador y Ecuador que están conectadas hoy día. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es el medio de transporte más utilizado por las personas en el mundo rural? Vamos a ver cuál es la correcta. Según los datos del último censo, el medio más utilizado en el mundo rural es vehículo particular, que es el 43% de las personas que viven en comunas rurales. Le sigue transporte público con un 23%,
luego a pie un 21% y finalmente bicicleta, que es el 11%. En el mundo urbano, el transporte público, por supuesto, es el medio más utilizado para ir hacia el trabajo. Bueno, entonces, mientras partimos y ya sin más preámbulo vamos a ingresar y conectar con nuestros invitadas del día de hoy. Y antes de partir, los voy a dejar con un video de nuestro ministro Antonio Walker, que nos tiene una invitación hoy día para poder partir este seminario. Bueno, acabamos de terminar de escribir y de aprobar la Política Nacional de Desarrollo Rural. Era un tremendo anhelo para el Ministerio de Agricultura tener esta política de desarrollo rural. Quiero agradecer a mi amiga y ministra Gloria Huth el acceder a conversar con María Emilia Andorraga, directora de ODEPA, acerca de esta Política Nacional de Desarrollo Rural. Y con este saludo del Ministro de Agricultura vamos a dar un inicio oficial a esta conversación y le damos las gracias a la ministra por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, quiero felicitarlos además por el trabajo que han hecho por la Política Nacional de Desarrollo Rural, en que hemos tenido una buena interacción. Gracias, ministra. Le damos la bienvenida, como decía José Luis, a nuestro primer diálogo, que es parte de este ciclo que se enmarca en nuestro programa Santiago no es Chile. Este programa que reúne al mundo público, al mundo privado, a la sociedad civil, a los alcaldes rurales, todos que somos apasionados por lo que ocurre en estos territorios rurales para hacer acciones concretas. Hoy día nos va a acompañar Loreto Sarinas de la Fundación Superación de la Pobreza, que es parte de este proyecto. Quisiera, antes de empezar, agradecer a todas las personas que, gracias a esta conectividad y a esta realidad de hoy día, que nos ha traído muchas dificultades, pero por otra parte nos han entregado otras oportunidades, que es conectarnos. Conversábamos antes de empezar, que estos seminarios muchas veces se hacían en Santiago, y no teníamos abierta la posibilidad de conversar con personas de todo Chile, y sin duda, como decía José Luis, tenemos gente de todas partes escuchándonos. Así que esto también nos abre una oportunidad de conversar con diversidad de personas desde territorios muy variados. Queríamos agradecer al Líbero, decía José Luis, y a la Radio Agricultura, y como decía el ministro, estos diálogos se enmarcan en esta política de desarrollo rural que necesita la acción coordinada de todos los ministerios para llegar con esta anhelada desarrollo integral a estos territorios. Y antes de empezar a conversar del tema de conectividad propiamente tal, queríamos conversar con usted, ministra, acerca de su historia. Estuvimos averiguando cosas suyas relacionadas con esta ruralidad, relacionadas con esta realidad de este Santiago, o sea, de Santiago no es Chile. Y ahí pudimos saber que usted, como buena hija de militar, llevó esta vida un poco nómade que llevan las familias militares, que nació y vivió en San Antonio, que vivió en Arica, que en Arica tuvo un programa de televisión, todas esas cosas averiguadas, y quisiéramos saber qué ha significado para usted esta experiencia de vivir fuera de Santiago, desarrollar grandes proyectos en esos lugares, fuera de Santiago, un poco en este marco de esta ruralidad que se abre a pensar no solamente en esta ruralidad remota, sino que en una ruralidad más de territorios menos densos, más apartados. Sí, de hecho, cuando escuché que había personas que estaban conectadas desde Arica y Putre, quería mandarles un saludo justamente por el cariño que le tengo a Arica. Viví 3 años y fui a Putre muchas veces. Y yo creo que sí, la vivencia de no estar en la capital es bien importante, porque uno se da cuenta en vivo de las brechas que existen. Viví además en una época en que no había tantas facilidades tecnológicas de conectividad. Hice clases en la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, y me acuerdo que tenía que venir a buscar libros a Santiago.
había dificultades importantes en cosas bastante básicas en la ciudad. Ahora cuando uno se iba a los lugares, las localidades del interior, que en la zona que me tocó vivir son de una riqueza cultural tremenda, y son paisajes conmovedores realmente, y personas con una sabiduría enorme, ahí uno se da cuenta de las distancias, de lo desconocido que es ese mundo para los que hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en zonas urbanas, y de cuánto estamos perdiendo de conocer y vivir con mejor integración. Y por eso yo creo que a mí me motiva mucho en el trabajo actual entregar, por ejemplo, los subsidios de transporte para zonas rurales y aisladas, o el proyecto que acabamos de adjudicar para construir fibra óptica nacional y llegar a 186 comunas de Chile. El poder vivir en esos lugares y tener la libertad de vivir en esos lugares, pero no por eso perder el acceso a los servicios, al conocimiento, a la educación, se transformó para mí como un objetivo. Yo diría que parte de mi entrada a la política, bastante tardía, tiene que ver con eso, con que había cosas concretas en las que yo creo que se puede hacer mejoras para mucha gente. Bueno, y como decía usted también, tomando en cuenta esa riqueza que existe en los territorios rurales, tantas tradiciones, ministra, tantos oficios, tantas artesanías, y quizás ahí me voy a la segunda parte que estuvimos averiguando de usted, que usted tiene tantos pasatiempos distintos. Uno de ellos sabemos que es su pasión por la costura, y quizás también el ligar la actividad manual, que también nació en su niñez. ¿Usted cree que también esta vida quizás a otro ritmo que uno tiene fuera de las grandes ciudades, influye en esta búsqueda de otros pasatiempos? ¿Cómo ve usted también que se conecta estas tradiciones, esta artesanía, con el desarrollo de las personas finalmente? Yo leí una vez una cosa que me gustó mucho, que la leí hace poco tiempo, pero decía que las manualidades y todos los trabajos como de desarrollo de las manos reflejan una característica que es única del ser humano, porque combinan la motricidad fina, la creatividad y el espíritu. Y yo creo que es tan sabio eso. Yo empecé haciendo costura, soy autodidacta. Voy a mostrar un poco, porque este es mi escritorio y yo tengo aquí todos los libros de trabajo, pero la mitad de allá son todas revistas de costura, ¿verdad? De costura, así que para mí son mundos totalmente integrados, y no hay ningún día, pero de verdad que tengo que decir ningún día, aunque termine mi trabajo como ministra a las 3 de la mañana, de 3 a 4 me dedico a mirar mis cosas de costura o a leer un libro. Es algo como una necesidad del espíritu. Y yo creo que es muy necesario eso, como bajar las revoluciones cuando uno tiene mucha actividad. El trabajo manual, lo creativo, la inventiva, el hecho de pensar que otros son capaces de descubrir mundos que uno ni siquiera ha visto, es muy estimulante. A mí por lo menos me hace muy bien y lo recomiendo, pero de todas maneras. Sí, muchas gracias, ministra, por compartir eso. Yo creo que eso es parte tan esencial del mundo rural también, y poder revalorizar eso, poder poner en valor, bueno, también es parte de lo que queremos en esta política que estamos tratando de impulsar con todos los ministerios. Ya vamos a tener la posibilidad en un futuro de hablar con la ministra de la Cultura, porque quizás es importante decir que esta política es la primera política de desarrollo que incluye un pilar de cultura e identidad. Entonces, en el fondo, sí, es tan importante. Mira, me tocó ver especialmente al interior de Arica, y ver, por ejemplo, el Museo San Miguel de Azapa, donde está todo el recuento de las culturas de la zona, todos los trabajos textiles, la cestería, la cerámica. Hay tanto que aprender, tanta huella, que yo creo que nosotros todavía tenemos que valorizar mucho más, y sobre todo trabajar para que no se pierda. En la cultura aymara, por ejemplo,
se traspasa oralmente los tejidos, todas las enseñanzas, no hay un escrito que refleje cómo se hacen los tejidos. Entonces hay un trabajo de conservación, de cultura y de tradiciones súper importante. Y yo creo que en alguna forma esta pandemia nos ha traído de vuelta a la fragilidad y a la valoración de lo que somos, ¿no? Como desde la raíz. Y creo que es un momento bueno para estas reflexiones, para pensar de verdad cuánto vale la pena el ritmo en el que iba el mundo y cuánto estábamos dejando atrás. Capaz que en esta misma sabiduría de la naturaleza encontremos ahí de nuevo lo que estábamos dejando atrás. Sí, totalmente de acuerdo, ministra. Bueno, y quizás eso va a ser la mejor forma ya de entrar en conversaciones más propias de la conectividad rural que queríamos saber, pero para eso vamos a presentar a nuestras invitadas, que van a hacer también ellas preguntas acerca de esto que nos convoca hoy día, que es la ruralidad y la conectividad. Y por mientras que las presentamos, vamos a preparar el primer video, porque tenemos videos que nos van a guiar un poco la conversación. Vamos a presentar a Loreto Salinas, que es directora del programa Servicio País de la Fundación de la Superación de la Pobreza, cuya acción se lleva principalmente en territorios rurales. Hoy están presentes en más de 90 comunas a lo largo de Chile. Loreto es educadora de párvulos de la Universidad de Chile y magíster en educación. Ha realizado diversas especializaciones en educación inicial, diseño y evaluación de instrumentos de medición en educación y currículum educativo. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola María Emilia, muchas gracias por el espacio. Hola ministra, agradecer esta oportunidad y agradecer también que podamos invitar a las personas con las que trabajamos, que puedan dar su testimonio desde los mismos territorios. Agradecer a todos los que están en todo Chile. Nosotros trabajamos a nivel nacional en sectores aislados, así que feliz de estar en este espacio y que ellos también puedan ser parte de este diálogo. Y presentamos también a Teresa Correa, que es profesora asociada y directora del Centro de Investigación Ciclos de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Creció en una comunidad rural y hoy una de sus líneas de investigación se centra en el acceso y uso de tecnologías digitales en poblaciones vulnerables y comunidades rurales. Muy bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que está muy cerca de mi corazón. Yo crecí en comunidades rurales y una de las líneas de investigación que más quiero y que más me gusta y que más me motiva es la conectividad digital de comunidades rurales y aisladas, y he trabajado varios años en los últimos años sobre esto, así que feliz de estar acá. Gracias. Bueno, entonces a continuación veremos el video que nos ha aportado el programa Servicio País, donde Mauricio Painefil, miembro de la comunidad Yaguepulli, de la comuna de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía, entrega un breve testimonio. Maymari. Bueno, yo creo que a todos nos ha ocurrido esto en otras oportunidades. Estamos probando la tecnología y adaptándonos a eso, así que por mientras que ponen el video, adelante. Ya, al parecer hemos tenido un problema de conectividad. Mire, ministra, estamos hablando de conectividad y el problema no lo tiene Mauricio porque el video la Loreto nos mandó muy bien. Pero bueno, por mientras que conectamos el video podemos seguir conversando, no hay problema. Esto es una hora que tenemos para conversar, así que por mientras podemos ir empezando. Me gustaría hacer un comentario. Sí, adelante. Creo que una de las últimas salidas a regiones fue justamente para un servicio zona aislada en el Budi. Así que yo creo que es la misma comunidad en la que ustedes están
reportando este video. Fuimos a entregar buses para unir desde Puerto Saavedra y toda esa zona hasta los centros urbanos. Y ustedes nos cuentan si es que estamos viendo el video, si no... Okay. Bueno, vamos a ver si es que podemos poner el video, pero bueno, era un video que nos mostraba un testimonio que justamente en el fondo nos mostraba lo complejo que es estar viviendo desde la ruralidad esta situación actual, y en el fondo lo complejo que es tener poca conectividad digital para todos estos accesos a servicios, a oportunidades, que hoy día con menos movilidad se hace más evidente la brecha. Y es por eso que queríamos tener este video de la experiencia real de esta comunidad, pero yo me imagino que todos sabemos a lo que nos referíamos, y si es que lo podemos mostrar después, podríamos. Yo voy a aprovechar, y les contaba en un principio, que cuando uno se inscribía en este seminario, había una oportunidad de mandar una pregunta a la ministra, y recibimos más de 150 preguntas, ministra. Así que, en vez de preparar esta entrevista, las personas que se inscribieron en este seminario nos facilitaron bastante el trabajo. Y aquí quisiera partir con alguna pregunta de ellos mismos. Voy a citar a Julio de Tolten, y que dice: la cobertura de Internet en zonas rurales es muy pobre, y si hay, es muy inestable. ¿Cuándo se solucionará? Y antes que la ministra nos conteste, voy a aprovechar de decir otra pregunta, porque son bastante parecidas, de Lisette de Codegua, que dice: ¿cuál es la estrategia a corto y mediano plazo para mejorar la conectividad en las zonas rurales más apartadas? Ministra. Sí, es uno de los desafíos más grandes en Chile, a pesar de que si nos comparamos con América Latina, estamos en índices muy altos de penetración de telefonía celular, internet. Cuando empezamos a desmenuzar los números nos damos cuenta de las brechas. Y, por ejemplo, en penetración de internet fijo, que es el que permite las conexiones de alto volumen de datos, por ejemplo, hay 200 comunas en Chile en que menos del 5% de los hogares tiene ese tipo de conexión. Hay una gran penetración de internet en telefonía móvil, pero tiene las inestabilidades que conocemos. Y para zonas como Tolten, por ejemplo, por la pregunta que hace, tienen una inestabilidad aún mayor. Hay dos cosas que han ocurrido en el último tiempo y que apuntan a corregir esa situación. Uno es el despacho de la ley del roaming automático nacional. La mayoría de los que hemos visto la vida en zonas rurales y más aisladas, vemos que es frecuente que las personas tengan dos teléfonos porque en un tramo del camino toma una compañía y en otra toma otra compañía. Y eso era una incomodidad para las personas y también por llamarlo de alguna forma, una injusticia, porque estaba la infraestructura pero no estaba compartida. El proyecto lo que hace es que obliga a las compañías a compartir su infraestructura. Y están por obligación arrendarle al otro, por ejemplo, de manera que la persona tenga continuidad de su señal usando la infraestructura que ya está instalada. Hay veces que hay antenas, pero son de una compañía que no es la que la persona tiene, y entonces no tiene la posibilidad de tener ese servicio. Y además ocurría que en las zonas aisladas, como son zonas rurales, son comunidades más pequeñas, menos densas, de bajos consumos, el interés comercial no justifica la inversión. Entonces, por un lado, hicimos obligatorio compartir las antenas y la infraestructura que está instalada. Fue un proyecto de iniciativa parlamentaria que el Ejecutivo respaldó con mucha fuerza. Y acaba de ser promulgado, así que eso debiera demorarse muy poco en ya ser efectivo. La segunda cosa que a mi juicio es muy importante, es la más radical que hemos hecho, es la fibra óptica nacional. Adjudicamos un subsidio de 86.000 millones de pesos, justo antes del COVID, así que tuvimos suerte que eso quedó entregado, para cubrir con fibra óptica, con una red estructural de fibra óptica, 186 comunas.
Además está la fibra óptica de Tarapacá y la fibra óptica austral, con lo cual vamos a tener por llamarlo de alguna forma, un esqueleto de fibra óptica que cubre todo el país, y eso permite que las compañías puedan conectarse a esos nodos de fibra óptica finalmente y desde ahí distribuir los servicios. Y eso hace que mejore la calidad de la señal y que sea también más atractivo para ellos comercialmente. Y el Estado entonces es el que administra esta gran red. Yo creo que eso va a producir un salto de calidad muy significativo y debería empezar a instalarse desde el próximo año. Y el roaming automático ya va a estar vigente ahora en muy poquito tiempo más. Perfecto. Loreto, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, sí, justamente. Bueno, parte era el tema de la conectividad, pero además en los sectores rurales se usa bastante la televisión abierta y las radios comunitarias. Entonces la pregunta es como, ¿qué desafíos se plantean ustedes frente a estos otros medios de comunicación de los sectores rurales para mejorarlo y para que de verdad sean una alternativa justamente en épocas de crisis, que si no quedan completamente aislados y no comunicados? Las radios comunitarias son una solución importante, y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones lo que hace es adjudicar recursos para que justamente se puedan desarrollar esas iniciativas, porque en el mundo rural estas radios son un medio de comunicación y de interconexión entre las personas muy frecuente y muy utilizado. Así que hay recursos, y ha habido varias etapas de adjudicación de recursos justamente para el desarrollo de estas emisoras comunitarias. Nosotros tratamos de fortalecerlas mucho y esperamos que también haya algo parecido cuando tengamos ya instalada la televisión digital, llegando a distintas partes, y con una buena conectividad digital también se puede tener acceso a muchos más contenidos y más opciones de comunicación. Pero las radios comunitarias, como digo, están en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y con subsidios muy importantes. Cada concurso es del orden de 5.500, 6.000 millones de pesos para habilitar. Lo que se subsidia son los equipos para que las personas puedan habilitarlo e instalar esta radio, que como digo son muy utilizadas en el mundo rural. Aquí un comentario importante, creo, es que en el mundo rural, por la baja densidad, es muy difícil conseguir inversión privada pura. Y si el Estado no toma un rol activo subsidiando, las personas van a quedar postergadas siempre. Así que yo creo que independientemente de que uno tenga una visión de que se fortalezca la competencia y se fortalezca la inversión privada, porque creemos que es buena para el país, el mundo rural necesita un empuje adicional del Estado, y un rol del Estado mucho más fuerte que lo que nosotros creemos que necesitan otras zonas, como las zonas urbanas, donde por la cantidad de personas y porque hay mercados más atractivos, se puede sustentar la inversión privada. Gracias, ministra. Bueno, sí, y Loreto tiene gran experiencia, porque justamente lo que hace Servicio País es estar en esas comunas rurales más lejanas, más aisladas, así que ahí tienen experiencia con cómo afecta la vida de esas familias, y cómo afecta también cuando llega la conectividad, cuando se pavimenta el camino, cuando se abre una línea, claro. Bueno, yo voy a contar una historia, porque es muy ilustrativa de los cambios que uno puede hacer con pocos recursos. Uno de los subsidios que nosotros entregamos son los de transporte rural, transporte escolar y zonas aisladas. Y a mí me tocó entregar en un lugar que se llama Pichipehuenco, al interior de Lonquimay. Mira, cada una de estas entregas es muy conmovedora, porque está toda la comunidad y se hace una ceremonia linda. Llegamos y estaban, por supuesto, los niños de la escuela, y
la entrega nuestra era un bus que da una vuelta diaria hasta Lonquimay y hace este circuito, lleva a los niños, en fin. Y las señoras de esa comunidad me decían, nosotras tejemos, y tejemos bien, pero no podemos entregar nuestros tejidos en Lonquimay, que es donde llegan los turistas, porque no sabemos si vamos a poder llegar o no. Y no sabemos, y me acuerdo, me quedó muy grabado, no sabemos si vamos a poder conseguir un caballo que nos lleve a Lonquimay. Y yo creo que cuando uno vive en las ciudades, piensa que todo el resto vive igual. Y cuando uno se enfrenta a esas situaciones, se da cuenta de todo el trabajo que hay todavía por hacer. Y ellas nos decían, ahora con el bus que va una vez al día, yo sé que los días miércoles voy a llevar mis tejidos a la tienda a Lonquimay. O que el día jueves voy a ir a tomar un helado a la plaza de Lonquimay. Eso es un cambio radical en la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos del concepto de calidad de vida, no es un concepto en el aire, no es una expresión de intención solamente, hay que materializarlo. Y cosas como esta empiezan a hacer ese cambio. Así que yo creo que por ahí tenemos que seguir todavía trabajando. Sí, hay que seguir trabajando, ministra, muchas gracias. Bueno, y quizás María Teresa nos puede comentar algo desde la academia, cómo lo ve ella, si tiene en el fondo, qué avances han habido, cómo se aporta también en esta mirada de esta misma forma de hacer política, que queremos hacer políticas basadas en evidencia, así que por eso, bienvenida María Teresa con tu pregunta. Muchísimas gracias. A ver, la verdad es que voy a hacer dos preguntas de dos temas que acaba de tocar la ministra. Uno tiene que ver con que la verdad es que sí, en los proyectos del roaming automático y ahora estar apostando por fibra óptica y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones son un tremendo aporte, porque realmente el Estado se necesita para estas comunidades. Pero una vez que la Subtel o el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones llega con la infraestructura, llega la infraestructura, pero eso no significa necesariamente que la gente lo adopte, ¿ya? Yo en las investigaciones que hemos encontrado es que muchas de estas comunidades rurales aisladas que recibieron, por ejemplo, las antenas con internet de banda ancha móvil, con 3G, producto del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los niveles de adopción eran bajos, más bajos que los promedios rurales. Yo estoy pensando incluso en las comunidades más aisladas que han sido sujetos de estas políticas. Entonces, una de las cosas que nos fuimos dando cuenta a través de entrevistas, visitas y mucha encuesta en estas comunidades es que hay un profundo desconocimiento. Entonces, llega muchas veces esta antena y el promedio de edad de las poblaciones son de edades un poco mayores. Entonces hay mucho desconocimiento de lo que es esta tecnología y nadie llegó a explicarles nunca cuando llegan. Cuando la compañía de telecomunicaciones llega con ella. Entonces, una de las cosas que nos empezó, y bueno, hay desconocimiento y muchas veces esta tecnología no es significativa para las personas, no le ven el sentido. Entonces, una de las soluciones sería mayor trabajo intersectorial, porque hay ministerios como el Ministerio de Agricultura, con INDAP, etcétera, que tienen grandes llegadas a las comunidades rurales y conocen los liderazgos y podrían introducir mejor la tecnología para que sea significativa para las personas. Pero yo sé que desde el punto de vista del Estado esto también es difícil. Entonces, ¿qué ideas hay, qué programas que unan tal vez las telecomunicaciones y otros sectores del Estado, del gobierno, otros ministerios, para que esta tecnología no solo se provea la infraestructura, que yo sé que es lo que hace la subsecretaría, sino que también esta se presente como más cercana y más significativa para la gente, que le vean el sentido? Hay algunas que están bastante definidas con el Ministerio de Educación, y hay una inversión prevista de 13.000 millones anuales en 10 años para que haya conectividad en 2.500 colegios. Pero eso es un ámbito donde uno esperaría que efectivamente haya una adopción más rápida por las generaciones. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad de generar una nueva red. Yo creo que en eso la Política Nacional de Desarrollo Rural es la plataforma que nos va a ayudar a constituir esta red intersectorial.
yo lo que creo que es muy importante es anticiparnos, porque ustedes han oído hablar de 5G. 5G es una nueva generación de telefonía móvil que permite conexiones, y voy a volver a dar un ejemplo para ilustrar. Hicimos una prueba de una ecografía, una señora embarazada que estaba en un lugar y la subsecretaria Guidi se puso un guante que tiene sensores. Y en otro lugar lejos estaba el obstetra con una pantalla y un joystick. Y en la medida que él movía el joystick, a ella le llegaban impulsos en el guante y ella movía la mano y la imagen le llegaba al médico lejos. Eso puede uno traducirlo a que en una comunidad alejada, rural, una o dos personas de la comunidad se entrenen en usar este guante y hacer las ecografías. Y le llegan a las personas inmediatamente el examen sin que tengan que ir a la ciudad o al hospital. Eso hace que uno tenga que empezar a preparar personas de la comunidad para este salto tecnológico. Y si nos ponemos en unos años al futuro, en que haya fibra óptica de cobertura nacional, vamos a duplicar las zonas Wi-Fi gratuitas, en que vamos a poder tener esta telemedicina, necesariamente tenemos que tener una comunidad capaz de gestionar para obtener los beneficios. Así que yo creo que es un desafío, porque va mucho más allá del link que tenemos ahora, el vínculo con educación. Esto es un vínculo comunitario y me parece, como digo, que la plataforma es la Política Nacional de Desarrollo Rural, así que encantada que empecemos a avanzar en eso. Sí, exacto, importantísimo, la verdad. Sí, y ahí aprovechamos de dejar convidada a Teresa, a Loreto, bueno, y a todos, porque al final justamente la política no solamente articula a los distintos ministerios, que es importante articular, sino que también reconoce el rol de los distintos actores, de la sociedad civil, de la academia, porque muchas veces uno dice que venga la solución de una ley, y al final es que no somos todos parte de cómo vamos a llegar a los territorios, al final todos perdemos. O sea, ¿quién mejor que las personas, las autoridades locales saben las necesidades, las priorizaciones, el cómo llegar, el cómo bajar? Entonces, eso también es la invitación un poco de esta política que abre la mirada de lo público que nos corresponde a todos, digamos. Así que sí. Muy interesante, Teresa, el tema. Y otro tema del que estaban hablando, que la ministra también mencionó y que me encantaría que profundizara un poco más, el tema del transporte público, comunidades, sé que hay iniciativa y subsidio. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo he encontrado también en las investigaciones que un predictor muy importante de la adopción tecnológica en las comunidades rurales aisladas es el transporte público, es la capacidad, que es el grado de conectividad de transporte público, de posibilidad de entrada y salida frecuente que tengan las personas desde y hacia la comunidad. O sea, a mayor frecuencia de transporte público, mayores niveles de adopción digital independiente del área económica, independiente del nivel educacional, del nivel de ingresos de la comunidad, etc. Más allá de eso, solo tener mayor frecuencia de transporte público implica mayor adopción tecnológica. ¿Por qué? Porque pasa de que hay más influjo de gente, entonces hay mayores servicios para la gente que entra y sale de las comunidades, por lo tanto la gente necesita estar más conectada para proveer esos servicios. Y también desde otro punto de vista se reduce el nivel de aislamiento, entonces la gente en aquellas comunidades donde tienen mucho mayor influjo de gente y posibilidades de entrada y salida, están más abiertas a lo nuevo, a lo novedoso. Entonces son más proclives a adoptar la tecnología por esa apertura como a la nueva experiencia, a conocer nueva gente, a tener más redes, etcétera. Entonces, es súper importante, si pudiera hablar un poquito más de esas posibilidades de transporte público y de conectividad en las comunidades rurales. Eso es uno de los programas más importantes que tenemos en el Ministerio de Transporte. La ley de subsidio al transporte público incluye una cantidad muy significativa de recursos destinados a estos servicios. Nosotros administramos solamente en contratos de subsidio para zonas aisladas y rurales, 1027 contratos. Y
Y si uno mira el mapa, es muy impresionante, es una tremenda red que cubre el territorio hacia la cordillera, están todas las zonas, por ejemplo, uno se imagina cuando habla de zona rural aislada, zonas campesinas. También están todas las conectividades marítimas en el sur. En las islas de Chiloé son decenas, cientos de islas que no todas son las islas turísticas. Y las personas viven ahí y necesitan movilizarse. Así que son más o menos 800.000 las personas beneficiadas directas con estos servicios. Y como contaba antes, solo con poner una vuelta diaria se resuelve el problema de acceso a los servicios, la regularidad, el poder comprometerse. Además, esto incluye los servicios de transporte escolar rural que son gratuitos. En este caso, se licitan servicios de buses de muy alto estándar que van a buscar a los niños para llevarlos a los colegios. Eso hace que los niños tengan además una mejor tasa de asistencia a las escuelas. En estos días de COVID, lo que están haciendo esos buses, como ellos reciben la alimentación en los colegios, es que ahora en vez de llevar a los niños al colegio, llevan la alimentación a la casa de los niños. Entonces, como que invertimos la ruta, pero sigue siendo una tarea importante. Así que son, como digo, los servicios más importantes y hemos tratado de optimizar para que puedan rendir más. Teníamos algunos que estaban duplicados, por ejemplo, lanchones en Chiloé. Vimos que con un lanchón que para en distintos embarcaderos se podía cubrir esa población, entonces esos recursos los destinábamos a otros en otras zonas. Siempre estamos tratando de optimizar, pero tenemos conciencia, mira, cada vez más me doy cuenta yo que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que históricamente era muy técnico, muy normativo, muy de fiscalizar normas, es un ministerio de un alcance social tremendo, tremendo. En esta conectividad, vimos lo que pasó en la crisis de octubre, cuánto pesa el transporte en la vida diaria de las personas, cuánto pesan ahora, estamos con el COVID, lo que han significado las telecomunicaciones para la vida social. Realmente es un cambio de rol del ministerio que a mí por lo menos me motiva mucho, porque creo que justamente para eso son las políticas públicas, para resolver necesidades que hacen mejor la vida en la sociedad. Muchas gracias, ministra. Bueno, ya vamos a intentar nuevamente, a ver si que ahora las telecomunicaciones no nos fallan. Nos acompañan. Podemos tener el video de la fundación. Baimari, soy Mauricio Bainefil, de la comunidad de Yaquipuy, acá en el territorio del Budi, como Netero Schmidt. Lo que vemos nosotros hoy en día como los mapuche acá sobre la pandemia, creo que es un fenómeno para nosotros súper negativo, y ya que a pesar de que somos rurales, de una u otra forma también ha ido repercutiendo en temas principalmente de economía. Yo principalmente ya no viajo en la ciudad, los trámites que había que hacer, que había que realizar, ya todo está estancado. Eso es un retroceso. Por ejemplo, yo tengo un proyecto turístico acá de gastronomía y de hospedaje y otros servicios, pero con esto ya no está todo por el suelo, o sea, no hay cómo levantarlo, no hay cómo realizar el trabajo que permanentemente veníamos realizando todos los años. No, el teletrabajo, igual te diría, es mucho más difícil todavía, porque la cobertura de internet es muy escasa acá en la Afkermapo, sobre todo cuando el tiempo está malo, llueve, hay temporal, cero conectividad. Y nosotros que no tenemos mucha costumbre de hacer teletrabajo, acá en el campo eso es casi nulo, no está la oportunidad. O sea. Entonces estamos estancados por todos los lados, o sea, no hay como qué salida a utilizar. Entonces es el fenómeno súper grande que estamos viviendo hoy en día como comunidad.
Y esa es la realidad de muchas comunidades rurales, ministra. Ahora vamos a ver el otro video inmediatamente. Llegamos con el otro video y así después comentamos. Vivimos en una sociedad donde hay que usar Internet porque la mayoría de las cosas se hace por Internet y tengo que buscar la forma de aprender, de meterme a Internet también para estar más, como dijera yo, moderna. Acá igual no toma mucho el Internet, es lento, por eso como que no lo he necesitado mucho aún por mis quehaceres, mi vida cotidiana. No es tan necesario aún. No uso Internet porque no sé meterme a las páginas, cómo ingresar a Internet. Igual me gustaría usar. Ahora que mi hijo se va a ir a Nueva Zelanda, ¿cómo comunicarme con él? Porque no voy a poder hablar por teléfono con él. Y a lo mejor él me dice por online, pero yo no sé qué es lo que es eso. Me gustaría saber. Para mí, el tener Internet en mi escuela ha sido una herramienta fundamental, porque hay otros colegas que están más apartados y que no tienen conexión con Internet. Entonces, a mí me ha servido para enriquecer mis prácticas pedagógicas, porque, por ejemplo, si yo estoy viendo el ciclo del agua, yo busco un video interactivo y les paso para que ellos vean. Y eso también sirve para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, pensando en que hay niños que aprenden mejor hablando, ¿cierto? Otros escuchando, otros viendo. Las inteligencias múltiples, ahí se está favoreciendo, porque ellos tienen más recursos que usar. Bueno, y ahí pudimos ver los dos videos juntos, viendo la conexión, ministra, como usted decía, de estas telecomunicaciones, tanto digital como física, que al final abren un mundo de oportunidades. Y quizás la Loreto nos puede comentar más su experiencia desde el Servicio de País en todas estas localidades, y quizás de ahí también podemos tener otra pregunta. Bueno, sí, efectivamente, bueno, Mauricio lo dice claramente, lo complejo que finalmente ellos tienen justamente un emprendimiento de turismo con intereses especiales desde la misma comunidad. Claro, en este contexto el teletrabajo no es posible, menos la conexión a Internet. Y también a mí me aparecen ahí varios temas de donde nosotros trabajamos, porque yo no soy del mundo rural, pero sé perfectamente lo que pasa ahí porque trabajo permanentemente en esto. Y justamente lo que uno ve es que, si bien, por ejemplo, hay proyectos en escuelas rurales, pero tenemos problemas de conexión, a veces tenemos incluso problemas de luz eléctrica. Yo me acuerdo perfectamente una escuela que visité en Camarones, que fantástica, tenía una pizarra interactiva, pero la hora de luz eléctrica era de 4 horas. El profesor tenía paneles solares, pero no sabía cómo se usaban, y tampoco tenía un mantenimiento. Ahora yo tampoco creo que un profesor rural tenga que tener ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener todos estos sistemas tecnológicos de conectividad, pero también con toda una plataforma de mantenimiento, que es súper necesario con el uso de toda esta tecnología? Yo no sé cómo ven ustedes ese desafío. Y tengo otra pregunta de lo que estábamos hablando, que estaban comentando anteriormente, con respecto al transporte público, que claro, yo entiendo que el mayor transporte sea vehículos particulares, porque el transporte público es poco, digamos. Ya normalmente nos pasa con nuestros profesionales que también se tienen que trasladar una vez al día y esperar dormir en otro lugar para poder tomar el bus de la mañana. Es decir, hay un tema, y yo ahí quisiera hacer otra pregunta que tiene que ver cómo se ha adaptado el transporte público en lógica COVID. O sea, uno sabe que acá en Santiago hay ciertas normas que permiten que las personas puedan transportarse de una forma más o menos segura. Eso en los sectores rurales, más bien lo que uno ha visto es que no está funcionando. Entonces, quisiera saber si han puesto alguna medida
con respecto justamente a la prevención y el cuidado de las personas que tienen que utilizar transporte público. Ministra. Perdón, para que no interfiera en otro ruido. La plataforma de soporte es sin duda necesaria. Mientras más avancemos en tecnología, más necesario es. Y ahí volvemos a capacitar a las comunidades. Necesitamos empezar a preparar a las mismas personas que van a ser los usuarios para que ellos sean autosuficientes en la gestión y, por supuesto, en el uso de las tecnologías. Y son cosas que no son tan complejas, pero necesitan un esfuerzo de preparación. Y creo que eso es algo en lo que deberíamos trabajar desde ahora y más o menos rápido. No sé muy bien cómo, pero yo creo que a través del Ministerio del Trabajo y los fondos de capacitación, uno podría tener una línea CENSE que ayude a preparar algunas capacidades técnicas para zonas rurales. Y seguramente eso ayudaría también bastante a casos de alguna falla local de la antena, por decir algo, y que puedan tener una mantención simple. De repente hasta poder reportar el problema con más rapidez y más facilidad y no tener que esperar que suba un técnico a la montaña, digamos, a mirar qué pasa. Hay cosas prácticas sin duda que pueden hacerse. Yo no digo ni siquiera mejorarse, porque hay que hacerla y tenemos que construirla rápido. Y en eso esta misma plataforma a la que hablábamos de generar estas redes es muy necesaria. Y después, la lógica COVID para el transporte público, es cierto que está más concentrada en las zonas urbanas, porque los riesgos de contagio en el mundo, ha quedado así probado, son mucho mayores en las zonas densas pobladas, más pobladas. Y donde ha habido más contagio es, si ustedes se fijan, en capitales muy grandes, donde vive mucha gente, donde hay mucha interacción entre las personas. Y por eso ahí se ha puesto el foco. Pero en las zonas rurales, hay un intermedio, que son algunas localidades más pequeñas. En algunos casos, los gobiernos regionales, incluso con las asociaciones de transporte, han puesto en marcha programas de sanitización. Después, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio, así que eso debería estar respetándose en todas partes. Y en algunas zonas es más difícil llegar porque son muchos operadores individuales. Hay muchos locales, muchas localidades donde operan distintos. Y yo creo que ahí tenemos una dificultad práctica de poder llegar a cada uno de ellos con instrucciones. Y en general es pareja la aplicación de estas medidas y protocolos. Nuestros CEREMI han trabajado con todos los operadores, han contactado a los operadores rurales, pero después el resultado de aplicación es el que, a mi juicio, todavía no es suficientemente equilibrado entre todos ellos. Hay diferencias entre las ciudades, después ciudades grandes, ciudades más chicas, y después las zonas rurales entre ellos mismos. Bueno, y nuevamente, ministra, nos damos cuenta que las soluciones del mundo rural requieren esta acción como integral, ¿ah? Que tiene incluida educación, a salud, entonces en el fondo uno va viendo la riqueza por una parte de este mundo rural más complejo, más con distintos activos, pero por otra parte también esta acumulación de brechas que tenemos que actuar como equipo, no solo el sector público, el privado, sino la sociedad civil, y nosotros insistimos un poco en eso, en esta política, como establecer un poco el horizonte de quiénes son los actores, y muchas veces va a ser el profesor el que va a hacer actividades que en el mundo urbano, bueno, el profesor rural es el psicólogo, es el que tiene muchas profesiones el profesor rural, por ejemplo, pero bueno, muy interesante, y quizás
para terminar, me gustaría hacer una pregunta que viene de Víctor, de Cochamó, que quizás puede sintetizar bastante lo que hemos conversado o algunas de las inquietudes que vienen del mundo rural. Víctor dice, ministra, ¿cómo podemos desarrollar el campo y el mundo rural sin transformarse en ciudad? Un poco esta visión de que para desarrollar tiene que ser ciudad. Entonces, no, eso es lo que yo llamo, sí. Tengo que hacer una advertencia, es que a las 7 yo tengo que hacer otra reunión. Nos queda un minuto, ministra, ya, es lo que yo llamo la libertad de localización. Es el hecho de que uno, a través de esta red de conectividad, pueda elegir libremente dónde vivir y que no necesariamente tiene que ser una ciudad. Y puede ser una localidad pequeña, puede ser un grupo de familias que se instala en algún lugar. Por eso es que yo creo que esta conectividad da mucha libertad. Porque si uno espera que las localidades se transformen en grandes ciudades, primero van a pasar muchos años, pero además son formas de vida distintas. Y hay personas que son más felices viviendo más lejos, y otras son más felices viviendo más apiñados en un área urbana. Ahora lo que pasa es que también mucha gente vive en áreas urbanas porque hay más oportunidades, y eso es un hecho objetivo. Lo que queremos es que las oportunidades se repartan parejas, y que uno pueda vivir lejos y no por eso perder esa oportunidad. Así que creo que el desafío que tenemos es monumental. Y no, yo por lo menos creo que ese desafío no implica transformar en ciudades las áreas rurales. Y uno ve casos de países súper, hiper desarrollados. Me tocó también vivir en Alemania 2 años. Está lleno de ciudades pequeñitas, lleno, y de lugares un poco más lejos, pero todos tienen el abastecimiento necesario, todos tienen la conectividad, entonces uno puede elegir dónde vivir. Eso yo creo que es la meta, es eso, es dar la libertad de elegir. Gracias, ministra, gracias, Loreto, gracias, Teresa, por este interesante diálogo. En verdad podríamos seguir mucho rato conversando sobre el mundo rural que nos apasiona y toda su gente, así que también agradecer a toda la gente que nos ha acompañado de tantas partes de Chile. Y bueno, agradecer también en el nombre del Ministerio de Agricultura, del ministro Antonio Walker, del equipo ODEPA, del programa Servicio País, de la Fundación de la Superación de la Pobreza, la participación de todos ustedes, agradecer al Líbero y a la Radio Agricultura, y bueno, los invitamos a compartir el video con el hashtag #MásVidaRural, y también los dejamos invitados para el próximo diálogo, el 25 de junio a las 6 de la tarde, igual que hoy día, el próximo jueves, con el ministro de Educación, y se va a transmitir nuevamente por el canal de YouTube de ODEPA y el sitio web del Líbero. Muchas gracias, que estén muy bien, muy buenas noches.